Fallowtek Stria Broken Steel Prólogo. El establo 88, un establo control construido por Stabletech hace 200 años para proteger a cerca de 500 ponis de un desastre mega hechizo. Hizo su trabajo, salvo a quienes lograron entrar al establo cuando todo pasó, pero también selló su destino. Cuando las bombas cayeron y la gigante puerta de acero entró en su lugar por el brazo mecánico, se rompió. Ningún pony nunca encontró qué pasó, pero dijeron que fueron las vibraciones provenientes de las bombas que dañaron un componente interno vital que atascó el sistema de cerrado de la puerta en su lugar, permanentemente sellando al establo del mundo exterior. Por 200 años o más el enorme establo continuó su vida, todos vivieron y murieron mientras los años pasaron. El establo se supondría que alojaría a 600, pero cuando la puerta se cerró, solo 550 lograron entrar. Ignorando esto, el establo estaba diseñado para alojar suficiente diversidad genética para permitir a la población vivir en él por lo menos unos cientos de años. Mientras los años pasaron, ese número comenzó a caer. Las matemáticas sonaban bien, pero ningún pony en verdad esperaba vivir toda su existencia en un gigante búnker subterráneo. Esto causó problemas. Los ponis no creyeron que estarían encerrados en el establo por tanto, pero mientras los años pasaron los ponis comenzaron a entrar en pánico. Dentro de los primeros 10 años al menos 100 ponis murieron, muchos de los cuales fue de vejez. Pero no sería raro cuando hubo muertos tantos. Los doctores y enfermeras diagnosticaron sus muertes relacionadas con ataques de pánico que los ponis tenían frecuentemente. No fue el ataque de pánico lo que mató a los ponis, sino los paros cardíacos y las complicaciones que eran traídas por los ataques de pánico lo que clasificaban sus muertes como víctimas de ataque de pánico. Al menos 200 años después, la población del establo tenía más o menos estabilidad con cerca de 460 ponis. Al nacer en un establo y solo conociendo el establo era lo que evitó los ataques de pánico. Mi familia siempre administró este establo, desde el día en que Stabletech puso a mis ancestros a cargo como la Overmare. Parecía que la hija de la Overmare heredaría la posición de su madre como Overmare. Estaba considerando porque ningún pony intentó cambiar eso, pero creo que mi familia hacía un buen trabajo administrando el lugar. Nací prematura por un par de semanas, no pareció ser malo, pero mi nacimiento fue la cosa más inusual que pasó en el establo 88. Cuando nací, ningún pony me esperaba, no porque nací como una unicornio, ni porque fuese chica, sino porque era totalmente blanca. Era tan blanca que ilumina el cuarto. Los doctores y enfermeras hicieron pruebas para ver si estaba bien y la única cosa que descubrieron fue que nací albina. Ningún pony sabía qué significaba eso aparte de los cerebritos del establo, incluyendo a los doctores y enfermeras, así que para la mayoría de los ponis era como una alienígena para ellos. Mi madre, pasó horas leyendo que era un albino. Solo era una unicornio blanca totalmente brillante con una piel pálida y para hacer juego, unos brillantes ojos rojos. Mi madre también tuvo problemas en buscarme un nombre. Una tradición familiar era que fuésemos usualmente nombrados como postre o dulce. Mi madre se llamaba Blueberry Muffin porque ella era una pony terrestre azul oscuro con unos suaves ojos cafés así como su cola y crin. Ella luchó pensando nombres porque era tan blanca. Al final ella me nombró con la primera cosa dulce que vino a su mente y esa fue Appletart. Con mi nombre y condición, no pude decir que tuve una buena infancia. Era el centro de la atención. Para los bravucones. Primero, el ser albino no ayudaba, era molestada constantemente por mi brillantes y mis ojos rojos. El nombre que constantemente era usado, 24/7. No pude escapar de ello, no había dónde esconderse en el maldito establo. Era comúnmente conocida como Fantasmin por mi total blancura, pero los nombres que dolían más eran Tarta o Slappers. Resultó que las primeras Overmares tenían una vida sexual algo activa. Ellos decían que les importaba más el sexo que administrar las cosas y no era de sorprender que una de ellas tuviera el mayor número de niños nacidos de una sola yegua. Las potras y potros de mi grupo rápidamente aprendieron sobre mi familia y lo usaron contra mí, haciéndome sentir como si fuese igual a mis ancestros. Diablos, era una maldita niña y ellos estaban jodiendo sobre los estilos de vida sexual de mis ancestros. Después de muchos años de este abuso aprendo a ignorarlo, pero eso no paró las molestias. No podía importarme más allá que esos bravucones eligieran algo más. Y eso fue que era la potra más vieja de mi grupo en no tener su cutie mark. Incluso cuando era mayor de la edad promedio, cuando una cutie mark aparecía aún era un flanco blanca. De nuevo mi maldito pelaje blanco hizo fácil distinguir que era blanca. El ser un flanco blanco dolía más que solo ser una maníaca sexual.
Estaba siendo empujada fuera de cada evento social, estaba siendo aislada. Mi madre era la única amiga que tenía en el establo. Incluso ella estaba preocupada sobre que aún no tuviera mi cutie marca mi edad. Ella intentó enseñarme todo lo que sabía, incluso comenzó mi entrenamiento como Obermaré antes de lo que esperé para ver si podía ayudar a que mi cutie marca apareciera. Desafortunadamente ni siquiera eso pareció sacarla, incluso aprender a hacer tartas de manzana no lo hizo, incluso aunque parecía ser capaz de hacerlas también. Parecía que sería un flanco blanco por siempre. Bien, las cosas iban a ponerse mucho peor que la mierda antes de que mejoraran. Un día mientras mi madre me enseñaba sobre administrar una comunidad, las alarmas de emergencia comenzaron a sonar. Estábamos en la oficina de mi mamá y había muchos monitores en una pared donde vimos un enorme grupo de ponis horriblemente vestidos fuera de la puerta del establo. Varios de ellos cargaban un enorme dispositivo para nuestro horror estaba cortando a través de la puerta. Una vez que los ponis se abrieron paso por la puerta y sacaron un denso cilindro que cortaron las defensas autómatas del establo se activaron para repeler a los invasores. Desafortunadamente ellos los destruyeron, esos ponis estaban armados hasta los dientes, literalmente. Viendo cómo las defensas estaban fallando para repeler a los bastardos, mi madre golpeó el botón de pánico en su oficina. Esto abrió un cuarto secreto en la oficina, ella me jaló dentro y entonces corrió a ayudar el establo. Estuve encerrada dentro, fue diseñado para sellarse hasta que la amenaza pasara. Lloré rogando que mi madre regresara, para quedarse conmigo. Pero ella estaba encerrada afuera, podía escuchar los disparos y los gritos, oh dulce Celestia, los gritos. Estuve atrapada en ese cuarto por 2 días, dentro de las primeras 12 horas los gritos pararon, creo que los asaltantes acabaron matando a todos. El cuarto del pánico no se abrió hasta la hora 36 después del ataque cuando todos los ponis estaban muertos y los bastardos responsables se fueron. Emergí hacia la más horrible imagen que nunca antes vi. Caminé por los corredores del establo, con mi chispa de barrido frontal activa mientras me movía. Estaba aterrada por ver que mi EFS no mostraba nada. Sin marcas rojas, ni blancas, nada de nada. Todos estaban muertos. En todos lados donde iba los pisos, paredes, e incluso techo tenían sangre salpicada. Mientras lloraba viendo cómo todos los ponis que conocí yacían muertos, mi temor y tristeza comenzaron a volverse odio que no imaginé que tenía. Busqué por mi establo a mi madre, para descubrirla, me asegurándome que estaba bien aunque sabía que todos los ponis estaban muertos. Paré y me senté en mis anchas una vez que pasó por la puerta que guiaba hacia la puerta del establo. Cerrando mis ojos mientras me paraba de nuevo y usaba mi magia para empujar la puerta de control abriéndola y con un suave gemido de los motores la puerta se deslizó y en un charco de sangre en las escaleras guiaba a un agujero en la entrada del establo donde estaba mi madre. Mi madre estaba tirada sobre su vientre, con sus patas esparcidas a sus costados y su cabeza en el piso con un charco de sangre alrededor de ella. Vi que su flanco estaba fuertemente aruñado y lastimado y mucho de un líquido blanco salía desde su área privada. Repentinamente vi rojo, mi ira estaba hirviendo mientras me daba cuenta lo que le pasó a mi madre. Esos hijos de puta violaron a mi madre, repetidamente, antes de matarla. Usando mi magia telequinética recoja el cuerpo inerte de mi madre y la flote detrás de mí mientras hacía un largo viaje hacia la sección de mantenimiento del establo. Fui hacia el cuarto de calderas donde la mayoría de los desperdicios eran incinerados. Abrí uno de ellos y metí el cuerpo de mi madre en él y activé el horno para cremar a mi madre, dándole un decente entierro. Miré a través de la puerta hacia mi madre mientras su cuerpo sin vida ardía, con lágrimas bajando por mis mejillas grité fuertemente. Te amo. Después de ver el cuerpo de mi madre convertirse en cenizas en el fuego, sentí la ira volviendo y me abrí paso hacia la oficina de mi madre, me senté y miré a la pared con enormes ventanas circulares que daban hacia el atrio. En una pared a la derecha de la ventana estaba un estante de exhibición que tenía un cerrojo que solo podía ser operado por magia. Dentro del estuche estaba un brillante rifle negro de repetición por palanca con una mira personalizada. El arma era una posesión familiar pasada por generaciones. Toqué el estante con mi magia, dejando que el cerrojo mágico sintiera mi magia y con un suave clic se abrió a sí mismo mientras me reconocía como parte de la familia. Dentro de la caja estaba el rifle y detrás de él en un rincón había 2 cajas llenas de munición. Mantuve el arma en mi magia y mi Pibuki Sobe mientras agregaba el arma a mi inventario etiquetando el arma como la furia de la Obermaré. Estaba asombrada porque el dispositivo en mi boca supiera su nombre incluso cuando yo no y el hecho de que pudiera decir que el arma estaba cargada con 7 balas calibre 357 Magnum.
Puse el arma sobre mi espalda sobre mis mochilas y tomé las 2 cajas de munición. Mi P-Book sabía incluso de ellas mientras agregaba 40 balas calibre 357 Magnum a la cuenta de mis municiones. Pasé un tiempo empacando mis mochilas con cosas esenciales como comida y agua antes que me dirigiera a la puerta del establo. Me paré en el enorme agujero cortado a través de acero de 3 metros reforzado, mirando hacia la caverna de piedra que como corredor guiaba lejos de mi antiguo hogar. Cerrando mis ojos y con un profundo suspiro me fui, mi vida como apletar la flanco blanco del establo oficialmente a cabo. Abrí la puerta de madera que guiaba al mundo exterior, fui inmediatamente golpeada por el fuerte olor de los yermos y antes que pudiera recibir todo vi 2 puntos rojos en mi EFS, así que me enfoqué en ellos que ignore las 4 marcas blancas moviéndose lentamente hacia mí a mi derecha. Las 2 marcas rojas estaban directamente frente a mí. Tuve que subir sobre roca para ver qué eran. Pude distinguir 2 ponis abajo de la colina a una buena distancia lejos que no pude distinguir quiénes eran. Estiré mi magia y removí a la furia de la overmare de mi espalda, y la levité para apuntar hacia las marcas, descansando la culata de mi arma contra mi pecho mientras miraba por la lenta para dar un buen vistazo hacia los ponis y vi de nuevo rojo. Reconocí a esos ponis que vi, ellos eran parte de los asaltantes que atacaron y mataron a mi establo. Parece que entré en piloto automático antes que supiera que lo que hacía era apuntar el arma al primer pony que vi, los puntos rojos se alinearon en la cruz roja flotando en sus cabezas. Mientras que estuve ocupada apuntando fallé en notar las 4 marcas blancas acercándose a mí. Estaba totalmente inconsciente de los 4 enormes ponis armados dirigiéndose hacia mí. El pony guía me había visto, no era difícil de notar cuando eres como un varita brillante entre medio de la oscuridad del mundo muerto alrededor mío. Ellos debieron notar que mantenía un arma y que estaba apuntando hacia algún pony y ellos me miraron mientras seguían avanzando hacia mí. ¡Bang! Disparé y mi primer tiro golpeó al pony en el ojo el cual explotó con el impacto y bañó al otro asaltante en sangre. Los 4 ponis armados pararon por un momento mientras cuando vieron mi tiro. El segundo asaltante giró su cabeza hacia mi dirección mientras me enfocaba sobre él y disparaba de nuevo. Mi segundo tiro golpeó al asaltante entre los ojos y voló su cerebro de su cabeza antes de caer al piso. Cómanse eso, hijos de puta, dije en alto para mí misma mientras guardaba mi rifle. Suspirando con algo de satisfacción mientras daba la vuelta y estaba nariz a nariz con uno de los ponis armados y gritaba como una verdadera yegua. Ese fue un tiro impresionante, nena. Uno de los ponis blindados dijo con una profunda pero femenina voz. Me senté y parpadeé. Estaba sintiéndome asustados de ellos, pero cuando uno comenzó a hablarme no supe cómo debía reaccionar. Mientras miraba a los 4 ponis blindados pronto comencé a reconocerlos, aprendí durante la escuela sobre los ponis armados del Ministerio de Tecnología de tiempos de guerra que Croe, los Steel Rangers. También noté que uno de ellos, el quien habló, tenía 3 rayas V en su hombro, lo cual me decía que era sargento. ¿De dónde vienes? Una mucho más profunda, masculina voz resonó desde uno de los Steel Rangers que me hizo encogerme y gemir. Sacudiéndome señalé la puerta de madera a la cual uno de ellos rápidamente trotó y dio un vistazo dentro antes de gritar a sus camaradas. Establo 88 Madame. Si pudiera ver la cara del sargento hubiera pensado, apuesto que ella tendría una mirada de asombro en su cara mientras me miraba, luego a los 2 asaltantes que eliminé. 2 minutos fuera del establo y ya mataste a 2 asaltantes con una bala en la cabeza, impresionante. Ella dijo mientras me miraba y vio mi flanco blanco. Y eres apenas una potra. Muy interesante. Creo que tienes algo de potencial, niña. Antes que supiera estaba caminando entre los 4 Rangers dirigiéndose hacia su base de operaciones, la cual comenzó a salir a la vista como un abandonado aeropuerto. El aeropuerto estaba casi en el punto noroeste del viejo pueblo Pondale. El lugar estaba rodeada por filas de cerca con alambre de púas sobre encima. El edificio vio días mejores, ahora se miraba como si algún pony lo hubiera golpeado con un martillo por años. Estaba cubierto por grietas, el concreto estaba cuarteado y ladrillos rotos. Fui presentada al anciano de este grupo, quien no aprecia, muy feliz de que sus Rangers trajeran a una asustada potra a su base. El sargento explicó lo que vio en los yermos y en detalles explicó cómo puse una bala en la cabeza de 2 asaltantes. El anciano me miró con una ceja levantada y vio de nuevo a la sargento antes de volver hacia mí. A petición de la sargento fui entrenada, diciendo que mis habilidades serían muy útiles para los Rangers.
Tomó un poco de convencimiento para que finalmente el anciano aceptara que me entrenaran, al menos que probara ser digna, lo cual significaba ser arrastrada hacia el campo de prácticas construido en uno de los múltiples cuartos enormes bajo el suelo que era usado para almacenar equipaje. Las pruebas fueron simples, le disparé al blanco. Hice exactamente lo que me dijeron, le di a los blancos a varias distancias. Cuando miré por la mira, todos mis temores y nervios desaparecían mientras entraba en un túnel de visión. Todo lo que podía ver era lo que la mira miraba y tiro tras tiro le di a los blancos que aparecían. Mis balas 357 golpearon en la cabeza de los blancos cada vez. Me sentí orgullosa por mi buena puntería, pero el anciano no estaba convencido aún. Fui después llevada afuera para un último disparo. Afuera, entre medio de todos los Steel Rangers de la base reunidos para ver. El rango medio de la lente de mi furia de la Overmare hacía difícil tener una buena vista de mi blanco, mientras el punto rojo en el medio de las líneas que era más grande que la cabeza del blanco al cual apuntaba. Me dijeron que tomara todo el tiempo que necesitara, no iba a apurarme, así que me relajé haciendo lo mejor que podía para ver por la lente. Después de 10 minutos de apuntando, finalmente jalé el gatillo. Solté un chillido de alivio y emoción cuando vi la cabeza de un blanco explotar en una lluvia de tela y madera. Tan pronto como la cabeza de ese blanco estalló, hubo un destello que consumió mis flancos y finalmente recibí mi QTE Mark. Mi marca parecía la mira de la furia de la Overmare. El anciano finalmente fue convencido de mi valor y estuvo de acuerdo en que debería ser entrenada. Parecía que estaba destinada a ser francotiradora. Ciertamente lo fue mientras los años pasaron y cumplí mi entrenamiento en armadura energizada y en ser Steel Ranger. Fue entrenada en varias armas de alcance largo y tenía poca dificultad en usarlas, pero ninguna de ellas eran adecuadas para la montura de combate que recibí. Mi montura de combate era una rara, tenía puertos para armas intercambiables con alimentadores de munición sobre descanso contra mi espalda. Le pregunté al armero si había algún rifle francotirador diseñado para esta montura que pudiera usar, pero desafortunadamente no tenía alguno. Como sea, le me dijo que tenía un arma especial que podría ser usada como francotirador, peor que no funcionaba, así que me hizo un trato. Si podía arreglarla, podría mantenerla. Me puse a trabajar, con mi magia telequinética desarmado el rifle encontré su falla, extrañamente sin leer el manual de esta cosa. Resultó que el mecanismo de disparo estaba dañado y era simple de arreglar. De nuevo no leí el manual, pero fui capaz de arreglarlo como si supiera cómo. Antes que lo supiera, tenía una enorme arma montada en uno de los costados de mi montura de combate, la cual tenía un barril que sobresalía a medio metro enfrente de mí. Creo que hice algunos Steel Rangers celosos de mi arma por cómo seguían mirándome mientras pasaba. Esta arma era tan poderosa que no podía creerlo. La probé en grande, casi teniendo un orgasmo por su rugido, patada y pura felicidad de usarla. El arma tenía el poder de pasar a través de cualquier cosa sólida a la que le disparara, incluso una vieja armadura de Steel Ranger. No parecía que nada sólida como armadura o material como piedra o concreto pudiera parar una bala proveniente de ella. Su retroceso me hubiera enviado a volar de espaldas si no estuviera usando mi armadura, y su rugido hubiera dejado sordo a un pony desprotegido por lo fuerte que era. Probé disparando a un intacto panel de vidrio que se rompió tan pronto disparó. Incluso con esta bestia aún seguía dando en el blanco. Cuando acabé mi entrenamiento era conocido como la mejor tiradora en el regimiento de Pondale de los Steel Rangers y recibí el título de tiro largo. Durante la celebración por completar mi entrenamiento aún seguía reviviendo esas miradas de los ponis por mi brillante cuerpo blanco que recibía en el 88. Al ser una yegua lo suficiente mayor para elegir mis propias acciones, decidí hacer algo sobre esto y visité al barbero local, quien había cortado mi crin y cola al estilo militar. Hice que tiñera mi crin y cola con el mismo rojo brillante para hacerme mirar más normal y funcionó. Después de unos años, cuando comencé a salir a misiones, fui finalmente feliz de hacer algo, pero la felicidad pronto se esfumó por las cosas que hicimos. Lo que hice: maté a los ponis, junto con otros rangers cuando salíamos en misiones. Tomando tecnología o exterminando a los locales porque ellos tenían algo que los rangers querían. Al principio lo hice siguiendo órdenes y no pensé mucho sobre eso, pero cuando el tiempo pasó comencé a ver que estaba mal. Continué siguiendo las órdenes, ignorando la sensación cuando más inocentes morían por mis tiros o por los de ellos por cosas que parecían sin importancia. Intenté decirles que debiéramos ayudarlos en vez de matarlos por mierda. Pero no escucharon. Estaba de patrullaje un día con la sargento, quien me encontró fuera del establo 88. Ya había perdido mi fe en los Rangers por las cosas que hicieron. No sabía lo que haría hasta entonces.
Escuchamos un grito de una yegua y agradecí a Celestia porque por fin hiciéramos algo bueno. Encontramos a un asaltante violando a una yegua no más grande que yo. La yegua nos vio y gritó por ayuda, y mi sargento abrió fuego, disparando desde sus rifles duales en su montura de combate y matando al asaltante antes que pudiera correr. La yegua se levantó sacudiéndose y comenzó a trotar hacia nosotros, llorando de felicidad mientras ella gritaba agradeciéndonos, y entonces ella cayó cuando los rifles gemelos le dieron en su cabeza mientras mi sargento le disparaba. Mientras veía su cuerpo caer, finalmente enloquecí con la ira y la furia que sentí después de que mi establo fui destruido por asaltantes y el hecho de que ellos mataron a mi madre. Eso fue, tuve suficiente de esa mierda. Mientras mi sargento comenzaba a girar, ella se encontró a sí misma mirando hacia el barril de mi calibre 50. Si pudiera haber visto su cara, hubiera visto una mirada de puro terror detrás de ese visor y casco. No dije una palabra, de hecho básicamente presioné el barril contra su boca. «Apletar, ¿qué haces?». Ella gritó antes de que disparara. El boom proveniente de la boca de mi arma fue rápidamente seguido por la explosión de su cabeza volando en pedazos en una lluvia de sangre, hueso y metralla mientras el poderoso calibre 50 se abría paso. No más, joder. Grité en dolor y furia. Los Steel Rangers notaron que la señal de la armadura energizada de la sargento había desaparecido, lo cual significaba que el Ranger en esa armadura había muerto, e inmediatamente me llamaron. ¿Qué diablos pasó ahí afuera, Tiro Largo? ¿Qué le pasó a la sargento Nightingale?, dijo la voz del anciano Stanier. Él le mate. Gruñí de ira. ¿Qué? La mate, hijo de puta. No más Steel Rangers matando inocentes para tu beneficio de nuevo. Lo he decidido. Mataré a cada Steel Ranger que vea haciendo mal cualquier pony lastimando al inocente. Este mundo ha tenido suficiente de esa mierda. Le dije antes que cortara mi vínculo con los Steel Rangers, mi señal para ellos murió. Ellos no serían capaces de contactarme o rastrearme ahora. Ellos probablemente quieran matarme ahora, pero tendrían que encontrarme primero. Miré a mi sargento muerta y sacudí mi cabeza. Lo siento, Nightingale, en verdad lo siento. Le dije a su cuerpo sin cabeza antes de comenzar a huir, alejándome del área antes que algún otro Steel Ranger saliera de buscarme. Decidí que me dedicaría a ayudar a cualquier pony que lo requiriera, algo que los Steel Rangers debieron haber hecho al principio. Hasta donde me concierne, ellos no eran más que un grupo de asaltantes más organizados y armados. Ahora comenzaría una nueva vida, como una Steel Ranger renegada. Diablos, encontré una pared que estaba virtualmente blanca y usando mi casco blindado comencé a escribir en la pared. Soy Apletar Tiro Largo, quien hace el mal enfrentar a la idea de mi rifle antimáquinas calibre 50. Encontré un alto edificio que se miraba bastante intacto y después de revisar mi EFS en busca de cualquier contacto, nada malo pasó dentro. Entré y cerré la puerta. El edificio había estado solo desde que fue saqueado, dejando nada útil, y las paredes así como pisos estaban llenas de todo tipo de basura y muebles deteriorados. Subí hacia el cuarto más alto del edificio, donde había 2 ventanas y una puerta que guiaba al balcón que me daba un buen punto de ventaja. Mirando alrededor encontré una vieja cama. Usando mi magia comencé a desconectar mi armadura. Saliendo de mi armadura me acosté sobre la vieja cama olorosa. Suspirando suavemente me recosté sobre ella y puse mi cabeza entre mis cascos delanteros y pronto caí dormida. Los yermos son un infierno para la mayoría de los ponis. Se necesita de héroes y esperaba ayudar a salvar a los ponis de horribles muertes y monstruos que rondaban esas tierras. Esperaba que pudiera aspirar a ser una buena heroína. También esperaba enmendar todo lo malo que había hecho durante mi tiempo como un ranger. Solo el tiempo lo diría. DLC activado. Las armas de los Steel Rangers.